Vamos entonces, antes de iniciar, vamos a hacer una oración. Vamos a entregarle este tiempo a Dios para que sea Él entonces tomando este tiempo de prédica. Ahí donde está, le invito a que incline su rostro y me ayude a hacer una oración y le digamos: Señor Dios, gracias te damos, Padre, por este tiempo de tema, por este tiempo de tu palabra, por este tiempo de poder recibir ese alimento espiritual para nuestras vidas. Te queremos pedir, Señor, que seas tú tomando este tiempo, que seas tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, que seas tu Espíritu Santo también usando mi vida para hablar una palabra que sea viva y eficaz. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos entonces, como les decía, estamos en una serie que hemos titulado el Sermón del Monte, ¿cierto? Y en este Sermón del Monte, hoy vamos a tener un tema que, como pueden ver ahí en pantalla, ¿cierto? ¿Cómo se llama el tema de hoy? 3 consecuencias de exhibir el carácter cristiano. Entonces, yo los invito para que usted me acompañe y juntos leamos la porción bíblica que vamos a estar hoy estudiando. Hoy vamos a estar leyendo 6 versículos en los cuales vamos entonces a encontrar, a estudiar, a profundizar acerca de esas 3 consecuencias que hay de exhibir el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces yo los invito a que vayamos a Mateo 5 y a partir del versículo 10 usted me acompañe leyendo ahí en su Biblia, y a los que no tienen Biblia, aquí al frente lo vamos entonces a poder también leer. ¿Bien? Mateo 5, 10, 16, ¿está ahí? Bueno. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, esta es la porción que vamos a estar estudiando en el día de hoy, y en esta porción que estamos hoy leyendo, en estos 6 versículos, vamos a encontrar 3 pensamientos principales en los cuales, como les dije inicialmente, le hemos dado el nombre al tema de hoy, que se llaman 3 consecuencias de exhibir el carácter cristiano. Bien, ya el Señor, en las bienaventuranzas que hemos visto durante ya 4 sermones, nos ha enseñado cuáles son las características o el carácter de un verdadero cristiano. En el Sermón del Monte, viendo las bienaventuranzas que ustedes tienen ahí, les traje el resumen, ¿cierto? Para no volver acá a empezar a explicar una por una, bienaventuranza 1, 2, ahí las tienen ustedes todas. Se está hablando de las características o del carácter de los ciudadanos que pertenecen al reino de los cielos. Luego de esto entonces, de que el Señor explicara
o hablara acerca de estas características o de este carácter que debemos tener aquellos que pertenecemos al reino de los cielos, o de aquellos que somos verdaderamente cristianos y depositamos nuestra confianza en el Señor, Él va entonces a hablar, Él nos va a enseñar acerca de las consecuencias de exhibir ese carácter del cual hablan las bienaventuranzas. Por eso entonces ahí están, en esas resumen, les coloqué a ustedes las bienaventuranzas que hemos visto con una pequeña descripción. ¿Lo tienen ahí? ¿Cierto? Entonces, para que antes, después de que Jesús describió eso y dijo acerca de cada uno de estos, el Señor va a empezar a hablar acerca de esas consecuencias de exhibir de tener ese carácter del cual está describiendo y en el cual la palabra de Dios nos manda a que usted y yo nos veamos. Bien, entonces hagámonos la pregunta: ¿qué nos va a enseñar o qué nos quiere enseñar el Señor hoy a través de su palabra? Usted le puede decir: Señor, ¿qué me quieres enseñar hoy a través de esta porción, de estos 6 versículos que hemos leído? Y la respuesta, ¿cierto? El Señor nos quiere enseñar las 3 consecuencias de exhibir este carácter cristiano. Entonces, ahí en la diapositiva, va a hablar acerca de cuáles son esas 3 consecuencias. Ya leímos Mateo. ¿Cuáles son esas 3 consecuencias? Esas 3 consecuencias son de exhibir el carácter cristiano: son persecución, preservación y exaltación. Esas son las 3 consecuencias que se tienen de exhibir el carácter cristiano, ¿cierto? Entonces, y en estos 3 pensamientos principales es en lo que usted y yo hoy vamos a estar profundizando en el día de hoy. Antes entonces de entrar a desarrollar cada una de ellos, con respecto a lo que el texto quiere que nosotros hablemos en el día de hoy, ¿sí? Yo quiero que en esta porción de la escritura seamos conscientes a quién se dirige, ¿cierto? Cada uno de estos aspectos se dirige a un público específico, a una persona en específico. Por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, la persecución. ¿A quién se dirige? A alguien específico. La persecución se dirige directamente ¿a quiénes? A los creyentes. ¿Bien? La preservación se dirige directamente ¿a quién? A los incrédulos. Y la exaltación se dirige directamente a Dios. ¿Bien ahí? Entonces, déjeme que les explique de una mejor manera lo que estoy diciendo acerca de estas 3 consecuencias de las cuales vamos a estar hablando y cómo se dirige cada uno de ellos. Entonces, cuando nosotros como cristianos exhibimos lo que somos, ¿y qué somos nosotros? Unos hijos de Dios. Somos unos ciudadanos del reino de los cielos que tenemos las características, ¿cierto?, anteriormente mencionadas en el Sermón del Monte, ¿cierto? La persecución se dirige por parte de los incrédulos ¿a quién? A cada uno de nosotros, a los que exhibimos esa característica de Cristo. Pero al mismo tiempo, ¿cierto?, será entonces también el exhibir ese carácter cristiano será también para preservación de los incrédulos. Y luego, finalmente, todo esto va a redundar en la exaltación de Dios en gloria. ¿Bien hasta ahí? Vamos entonces a estudiar la primera consecuencia, la persecución, que son los versículos 10 al 12. Dice entonces la palabra de Dios, voy a volver a leerlos. Vamos a leer los versículos 10 al 12 nuevamente, para que nos quede ahí frescos y tengamos en cuenta que en eso vamos a profundizar. Nos habla a nosotros la palabra de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. 11. Bienaventurados, ¿estamos ahí o no? Un momento que se quedó el del máster. Vuelvo. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. 12. Gozaos y alegraos, pues vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, en este primer aspecto de la persecución hacia los creyentes, este primer concepto, yo quiero que usted y yo lo dividamos en, ahí creo que está en la diapositiva, en A, B y C. Bien, y ahí está la diapositiva como para que nos orientemos un poco. Cuando hablamos de esta persecución, vamos a mirar la causa de la persecución, la clase de la persecución y el gozo de la persecución. Bien, ahí están. Y en esto nos vamos entonces, en esto vamos nosotros a profundizar en este primer punto, que es la persecución hacia los creyentes. Entonces, iniciemos esa primera parte, la causa de la persecución. La escritura que acabamos de leer nos señala que la causa por la cual los incrédulos persiguen a los creyentes. Lo acabamos de leer, ¿cierto? ¿Qué nos dice el Señor en lo que nosotros acabamos de leer? Nos está diciendo que somos bienaventurados los que padecen persecución por causa ¿de qué? De la justicia. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan. Entonces, esto nos está dando a nosotros la escritura, nos está mostrando la causa de la persecución, de exhibir el carácter cristiano. ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos la causa de la persecución? ¿Sí? Es vital que usted y yo sepamos la causa entender la causa bíblica de la persecución. No vaya a ser que confundamos nosotros la causa y cuando estemos sufriendo nos engañemos pensando que estamos sufriendo por las causas bíblicas cuando realmente sufrimos por la necedad que hay en nuestros corazones. Porque hay muchas personas que creen que están sufriendo por el evangelio, ¿sí o no? Ay, no, aquí sufriendo por el evangelio. Y eso no son las causas por las cuales bíblicamente habla que es ese sufrimiento. Así que esta bienaventuranza no nos habla de sufrir por una causa noble, así sea bien vista ante los ojos de la humanidad. No nos está hablando de una causa política o de cualquier otra índole. Ni mucho menos se trata de sufrir persecución por ser un cristiano necio, inmaduro o carnal. Porque vamos a ver un ejemplo con respecto a esto. Si usted que es cristiano o cristiana y los demás personas le hacen el feo, le hacen comentarios, lo hacen sentir mal, los demás hermanos o los demás miembros de la iglesia, porque usted es una persona chismosa que acostumbra a meterse en las conversaciones que no son, en los asuntos que no son. Usted es un cristiano tal vez presumido, es un cristiano arrogante, de pronto usted es un cristiano que trata mal a las personas. Lo cual, valga la aclaración, si esa es la constante de usted que supuestamente es cristiano, esto va precisamente en contravía de lo que nos dice a nosotros las bienaventuranzas que acabamos de estudiar en los últimos sábados, ¿sí o no? Entonces, no crea que esta bienaventuranza del sufrir, ¿cierto? O de la persecución aplica para usted. Tenemos que entender que ese sufrir muchas veces dice uno siendo cristiano y la gente hablando mal de uno, pero lo que pasa es que usted habla mal de las personas, usted es una persona engreída, usted es una persona ventajosa, usted es una persona que no es recta, es una persona que no está reflejando el carácter de Cristo en su vida.
entonces no crea que el Señor está hablando de esa persecución. ¿Sí? Ya el apóstol Pedro advierte a los creyentes, por ejemplo en Primera de Pedro 2:20, advierte a los creyentes precisamente sobre este asunto. Y en este asunto, ¿qué dice Pedro en la palabra de Dios? ¿Ya estamos ahí? Primera de Pedro 2:20 nos dice a nosotros, pues, ¿cierto? ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, no es, ¿cierto?, que pecando nosotros digamos que estamos sufriendo los avatares de seguir a Cristo, porque eso no es seguir a Cristo. Así usted venga a la iglesia. Pero si usted viene a la iglesia a hablar mal de sus hermanos, si usted viene a la iglesia a crear murmuración, ¿sí?, y eso le va a llevar a usted problema, eso no es padecer por el evangelio. Eso no es padecer por el evangelio. Y si usted se va a Primera de Pedro 3:17, que está ahí a la vuelta de la hojita, ¿qué dice la palabra de Dios en esto? Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, ¿cuáles son las causas de las cuales nos está hablando a nosotros hoy la bienaventuranza, ¿cierto?, que están llevando a esa persecución? Entonces la causa de los que nos está hablando el texto en el día de hoy es la causa bíblica de la persecución, que es aquellos cristianos que tienen una vida para la gloria de Dios. Aquellos cristianos que viven buscando agradarle a Dios en todo. Aquellos cristianos que viven la vida buscando que Jesús sea exaltado en todo momento. A esos es de los cuales está hablando aquí hoy el versículo. Bienaventurados a los que persiguen, pero que en su estilo de vida es un estilo de vida que busca glorificar a Dios. Cuyo estilo de vida es un estilo de vida que lo hacen para agradar efectivamente a Dios. Así pues que muchas veces nosotros creemos que en la vida cristiana no vamos a tener sufrimiento, ni persecución, ni problemas por el solo hecho de que usted es cristiano. Y es más, yo sé que usted ha escuchado ese mensaje que dice, es que yo soy hijo de rey, ¿cierto? Y el hijo de rey, ¿qué dice? No debe sufrir, es un príncipe que no debe sufrir. O muchas veces, si se le ha prometido o fue enseñado a usted en ese cristianismo donde le prometen que las demás personas lo van a respetar a usted porque es que usted dice la palabra de Dios, que usted ha sido llamado a ser cabeza y no cola, yo le quiero decir que literalmente eso no está hablando la palabra de Dios. Haría más bien que leyéramos la palabra de Dios y pensáramos si realmente eso es lo que a nosotros nos inspira a seguir a Dios, porque somos hijos de rey o porque somos cabeza y no cola, ¿cierto? Pensar si realmente nosotros estamos buscando la exaltación de Cristo o estamos buscando nuestra propia exaltación. Bien, porque la Biblia es muy clara con respecto a este punto de cuáles va a ser el estilo de vida que va a llevar aquel que sigue a Cristo. El Señor Jesús y sus apóstoles fueron muy claros y directos al respecto, ¿cierto?, al aborrecimiento que iban a recibir aquellos que Él llamó a seguirle. En Juan 15:18, aquí el Señor nos está diciendo a nosotros algo. Juan 15:18, y dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría a los suyos, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. O sea, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que es una constante. No se sienta mal. No se sienta mal. Sí, acordaos de la palabra que yo he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces,
podemos concluir en este primer punto de la persecución, ¿cierto? Es que la causa bíblica y válida de la persecución que se dirige contra el creyente es la persecución que viene por vivir una vida ¿qué? Piadosa, una vida queriendo agradar a Dios, vivir para Cristo, una vida que todo lo que quiere vivir es por fe en el Señor Jesucristo. ¿Bien hasta ahí? Entonces, esta es la causa de la persecución. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado, nos ha escogido y estamos viviendo para la gloria de Él. Ahora, ¿qué clase de persecución? ¿Qué clase de persecución? Porque cuando nosotros hablamos de persecución, por lo general cuando se habla de persecución por seguir al Señor, pensamos muchas veces en el martirio, en la sangre, en el foso en el circo romano, allí el foso de los leones, ¿cierto? Muchas veces pensamos que ese es el tipo de persecución. Pero mire que si somos conscientes, las Escrituras nos habla a nosotros de otro tipo de persecución. Sí, en la primera iglesia sufrió mucho de este tipo de persecución. Pero en las condiciones que estamos viviendo hoy en día, es difícil que tengamos que vivir ese tipo de persecución física, más en estos países, que lo hay, ¿cierto? Como lo hay, como lo está pasando en China. Es tremendo esta gente, cómo se reúne a pesar de la persecución que hace allí el gobierno, de no dejarse, de no dejarlos congregar. ¿Ustedes sabían que en China no se han permitido ese tipo de reuniones cristianas? A ellos los persiguen. Y aún así ellos toman el riesgo de ir y congregarse. Y ahora, cuando nosotros tenemos la oportunidad de ser libres y poder venir a la iglesia, si queremos o no queremos, muchas veces, como un día por hoy, yo sé, gracias a Dios, a los que están aquí, pero yo sé que muchos, y es más, a los que están acá, muchos dijeron, uy, este día está para quedarnos tirados en la cama todo el día, ¿sí? No lo valoramos, ¿sí? Entonces, si usted vino acá, yo sé que el Señor tiene algo especial para hablarle, y el Señor no es ciego para ver también. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra en la carta de Pedro, nos encontramos de una persecución hacia los cristianos que más que una tortura, en una tortura física, nos habla acerca como de un destierro social que incluye las burlas, los insultos y las calumnias. Así mismo, esta porción de la Escritura nos describe una persecución muy similar. ¿De qué nos está hablando aquí? No está diciendo que vamos a morir, no está hablando de ese tipo de persecución. Aquí el Señor Jesús nos dice, bienaventurados sois por mi causa, os vituperian. O sea, ¿de qué está diciendo acá? Los insultan, os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros, dice la palabra de Dios. Entonces, es muy poco probable, como lo decía, que en las actuales circunstancias en las que vivimos políticamente y socialmente, y más en este tipo de países, podamos sufrir de violencia física por ser nosotros cristianos. Pero, el cristiano, si algo debe tener como seguro, por ser una verdad bíblica que nos lo dice la palabra de Dios, es que mientras viva en este mundo, sea cualquiera la circunstancia política y social que se esté viviendo en el momento, este mundo le odiará y le perseguirá, ya sea excluyéndolo, burlándose o insultándolo. Eso es una verdad, eso va a pasar y el Señor lo acabamos de leer ahorita en la palabra de Dios aquí en Juan, ¿cierto? Entonces, ¿y yo por qué les estoy diciendo esto? Si usted verdaderamente decide exhibir fielmente el carácter de Cristo, el de caminar en contra de la corriente y no comportarse como este mundo quiere que nosotros nos comportemos, sino que nos comportemos como Él nos manda a nosotros en la palabra de Dios. Yo les digo a ustedes esto es, por ejemplo, exhiba usted el carácter de Cristo en su vida y verá lo que
van a empezar a decir los amigos acerca de ustedes. Exhiba el carácter de Cristo y verá cómo sus familiares más queridos empiezan también a decirle que a usted se le zafó un tornillo. Empiece usted a vivir regido por los parámetros de Cristo para que usted, los más cercanos, le digan: le lavaron el cerebro, ya le están robando la plata, ya le echaron el cuento, el hermano aleluya, ¿sí? Y ese tipo de persecución es la que hoy sentimos. Y digámonos la verdad, cuando apenas estamos comenzando en los caminos de Dios, muchos de esos comentarios nos desaniman para seguir buscando del Señor. ¿Qué más nos dicen a nosotros cuando uno les dice a su familia: mamá o papá o hermana, estoy yendo a una iglesia donde me están hablando de la palabra de Dios y es de lo más de bonito? ¿Y usted tan viejo se va a cambiar de religión? ¿Sí? ¿Qué es lo que a uno le dicen? Acuérdese que usted es de esta religión y no se deje echar el cuento. No les importa si lo que están diciendo lo dice la palabra de Dios o no les dice la palabra de Dios. Es algo muy cultural, es algo muy de este mundo. Y el Señor dice que mientras estemos en este mundo, a la iglesia la van a perseguir, a la iglesia la van a vituperiar, a la iglesia la van a negar. Entonces, mire, por ejemplo, cuando usted conoció de Cristo, yo lo digo a modo personal. Yo me acuerdo que a mí me daba pena que los de la universidad se dieran cuenta que yo estaba asistiendo a un grupo cristiano. ¿Por qué? Porque me empezaban a hacer comentarios que me iban a incomodar y no iba a volver. Pero ojo también con aquellos, y aquí abro un paréntesis, aquellos que para todo es amén, 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 hermano, aleluya, amén, amén, amén. Claro, pues ¿cómo no van a creer que se les zafó un tornillo? ¿A qué le dice uno amén? Solamente a la verdad que dice la palabra de Dios. Muchas veces uno dice cualquier palabra amén, pero uno no está diciendo ninguna verdad. ¿Sí? Y vamos entonces a salir a la calle, amén. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Sí? Le decimos así sea ¿qué? A la palabra de Dios. Cuando la verdad de la palabra nos confronta, uno que le dice así sea una realidad en nuestra vida. Bien, veamos entonces, por ejemplo, un ejemplo sencillo de cómo puede empezar a caer las críticas por vivir una vida piadosa centrada en Cristo. Si usted en su familia suele tener reuniones y en esas reuniones, por ejemplo, son de charlas pesadas, charlas obscenas, ¿cierto? Chistes de doble sentido, donde usted normalmente se reía, participaba y también contaba los mismos chistes o los mismos cuentos, pero usted, por estar conociendo la palabra de Dios, el Señor le ha ido mostrando que eso no es lo que representa el carácter de un verdadero hijo de Dios y usted lo deja de hacer. ¿Qué es lo primero que le empiezan a decir? Ay, ya se dejó echar el cuento. Si ve, por eso no vuelva por allá. Mire cómo se volvió de aburrido. Usted primero era más chévere. Venga, tómese un chorrito y verá para que se anime. ¿Sí? Y así arranca entonces y le dice, y empiezan a decirle o criticarle o acusarle porque va a una iglesia. Tenemos entonces la causa de la persecución, que es por seguir a Cristo, y la forma de la persecución. Ahora veamos por qué un cristiano puede y debe estar gozoso y no triste ni deprimido cuando los no cristianos le persiguen. Bien, en la persecución. Y ahí vemos entonces el gozo de la persecución. ¿Y qué dice el versículo 12? ¿Vamos bien hasta ahí? El gozo de la persecución dice 12: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El gozo de la persecución no es la persecución en sí, porque ¿a quién le gusta la persecución? ¿A quién le gusta que se lo gocen? Ay, tan chévere que me están molestando, que nos están insultando. Ay, tan chévere como chismean de nosotros de espalda que nos dejamos lavar el cerebro. En sí,
no es por la persecución en sí, ¿cierto? Porque nadie va a decir si es tan chévere, ¿cierto? Sentirse despreciable por querer vivir una vida piadosa. O sea, uno en sí, de verdad, uno se siente mal que le hagan ese tipo de comentarios, que tengan ese tipo de persecuciones, ¿cierto? No. Entonces, el gozo de la persecución no es la persecución en sí, es lo que ella implica. ¿Y qué implica la persecución? ¿Qué implica el hecho de que nosotros seamos perseguidos por causa de vivir nuestra vida para nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué implica? La razón que nos da el texto bíblico es que la persecución hacia nosotros implica que hay un galardón. ¿En dónde? En el cielo, el cual nos espera. Y esto nos debe a nosotros a llenar de gozo. Entonces, ¿cuál es el galardón que nos espera a los creyentes que están siendo perseguidos? El galardón que nos espera en el cielo para los creyentes que están siendo perseguidos es el reino de los cielos, es la vida eterna, es disfrutar la morada que Cristo Jesús se fue a preparar por cada uno de nosotros. ¿Qué dice Juan 14:2? En Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, en otras palabras, el galardón es vivir eternamente con Cristo Jesús. Ese es nuestro galardón, que vamos a vivir una eternidad con Cristo Jesús. ¿Bien hasta ahí? Ahora entonces, si bien es cierto que una de las consecuencias de exhibir el carácter de Cristo es la persecución hacia los creyentes, que es la que hemos estado viendo, ¿sí? También es cierto que la segunda consecuencia es que exhibir el carácter de Cristo trae la preservación de los incrédulos, ¿sí? Y mire, yo les voy a decir, aquí vamos a entrar al segundo punto. Hay una frase que yo tengo ahí de John Stott, que la semana pasada hablamos un poco de él, dijimos que era un erudito de la palabra de Dios. Dice: el mundo indudablemente perseguirá a la iglesia. ¿Por qué? Lo dice la palabra de Dios, no es que diga que lo está diciendo este señor, sí, pero el llamado de la iglesia es servir a este mundo que le persigue. Ese es nuestro llamado. Esa es la labor de la iglesia. Por eso nosotros nos tenemos que negar a nosotros mismos. Por eso tenemos que amar a nuestros enemigos. Por eso nosotros tenemos que amar a aquellos que nos persiguen o que hablan mal de nosotros. Porque el llamado que a nosotros nos da, nos dice, es a que nosotros tenemos que servir a ese mundo que nos persigue. Pasemos al segundo pensamiento de esta tarde. Y es que la preservación hacia los incrédulos. A medida que usted y yo recibimos entonces persecución, viene entonces lo que es la preservación hacia los incrédulos. Al usted y yo exponer el carácter de Cristo, que nos habla nosotros las bienaventuranzas, nosotros vamos a preservar a los incrédulos. Y vamos a mirar esto en Mateo 13. Mateo 5:13, perdón. En Mateo 5:13 la palabra de Dios nos dice a nosotros: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vamos entonces a hablar cómo es lo de la preservación hacia los incrédulos. En este pasaje el Señor está utilizando, vamos a ver en este versículo 13 al 16, dos metáforas. La primera metáfora que estamos viendo aquí es acerca de la sal, que es la que tiene que cumplir nosotros como iglesia. Nosotros tenemos que ser sal de este mundo. Entonces el Señor se refiere al creyente como la sal de la tierra. Pero para entender qué quiere decir Jesús al referirse a los creyentes como la sal de esta tierra, debemos preguntarnos primeramente,
¿Cuál era el papel o qué funciones cumplía la sal en los tiempos del Señor? Porque si yo les digo a ustedes, sin irse a filosofar mucho, así sinceramente, yo digo, ¿para qué sirve la sal de la casa? ¿En su casa para qué sirve la sal? ¿Para qué? Para salar. ¿Para qué sirve la sal de la casa? Ay, Marta, ¿en su casa usted no tiene nevera? Ok. Para echarle sal a la sopa, para echarle sal al arroz, para darle sabor ¿a qué? A la comida, a la comida. Estamos hablando de nuestros días, ¿sí? Pero le dije yo, no se vayan muy allá, ¿sí? Porque Marta se fue muy allá porque ya sabe qué es, porque ya hemos hablado de esto en algún momento. Entonces, porque sería erróneo que usted y yo pensáramos que la sal de la cual está hablando aquí el Señor es para darle el mismo uso que usted y yo hoy por hoy le damos a la sal. Hoy nosotros la sal solamente la usamos como un condimento, ¿cierto? A la hora de cocinar, ¿cierto? Entonces, pero en el siglo I, la sal se utilizaba, entre otras cosas, para preservar la carne. Para preservar la carne. Es decir, para evitar que se pudriera, para evitar que se descompusiera. La sal era a la carne lo que hoy por hoy son como los refrigeradores, ¿sí? Pero le pregunté yo a Marta que si ella no tiene refrigerador en la casa, porque ella dice que ella la usa para preservar la carne, ¿sí? No sé, no reciban leche en la casa de Marta, también le debe echar sal. Entonces, ustedes han probado, hay un pescado famoso, no me acuerdo cómo se puede llamar en las diferentes culturas, pero, ¿cómo? Ese pescado salado, ¿cierto? ¿Ah? Por acá lo llaman viuda. Pero ese pescado que no necesita estar en el congelador. Usted lo ha visto que usted lo ve ahí en una canasta. Pescado seco también lo llaman, ¿cierto? Usted lo ve ahí en una canasta, usted lo coge y va y lo cuadra. Y uno dice, ¿cómo? Deje usted un pescado 2 días por fuera de la nevera y verá a qué le comienza a oler. ¿Sí? Entonces la sal era la carne, lo que hoy hacen los refrigeradores. Ayudaban a que se conservara por varios días y no se corrompiera. Eso era la función de la sal. Fijémonos en algo muy importante aquí en esta metáfora. Jesús no dice, él está diciendo, nosotros somos la sal ¿de quién? Del mundo. El Señor no le está diciendo, ustedes son la sal de los alimentos. ¿Sí? Porque a hoy nosotros lo usamos solamente para alimentos. Sino que Él dice, ustedes son la sal de la tierra. Es decir, ustedes, bienaventurados que viven el carácter del ser cristiano, discípulos míos, verdaderos cristianos, son quienes evitan el deterioro o la corrupción de este mundo. A eso nos está llamando el Señor. En otras palabras, ustedes cristianos, y se los digo a todos los que están aquí, son el elemento preservador de aquellos que los odian y pretenden destruirlo. Eso es lo que es el llamado, a que seamos el elemento preservador. O ustedes cristianos evitan el daño de aquellos que quieren dañarlo. Y al exhibir nosotros el carácter de Cristo, el cual Él describe como miembros del reino de los cielos, vamos a preservar a este mundo. ¿De qué manera entonces el creyente es un elemento preservador como lo es la sal? ¿De qué manera? Porque es la pregunta, ¿sí o no? Susi. Primero, la primera manera en que el creyente es un elemento preservador como lo es la sal del mundo, bien, no de otra manera, sino por medio del evangelio. Es la primera. Y por eso estamos llamados a predicar el evangelio. Espere, me explico por qué digo esto. ¿Quiénes son los encargados de predicarle al mundo? ¿Quién? La iglesia. Los embajadores del reino de los cielos. Somos los llamados a predicar. Entonces, ¿cuántos de nosotros estábamos
en otro tiempo, como el mundo, en un proceso de descomposición, de putrefacción, ¿cierto? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, hasta que alguien, miembro de la iglesia, predicó el evangelio de la salvación y por la gracia de Dios depositamos nosotros nuestra confianza en el Señor. Y fuimos entonces, ¿qué? Preservados de la corrupción final a la que íbamos encaminados. ¿Gracias a qué? Al evangelio predicado por la iglesia, por los seguidores de Cristo. Pero no solo de esta manera actuamos como preservantes, incluso para aquellos que nunca creerán en el evangelio, somos un elemento preservador mediante el testimonio que damos con nuestra manera de vivir a causa de que nosotros mismos hemos sido afectados por el evangelio, hemos sido tocados por el evangelio. Mucho incrédulo en sus lugares de trabajo, en sus estudios, muchas veces se abstienen de actuar de manera incorrecta porque sabe que por el testimonio suyo usted no le va a eso. Y le dice, no le hacen malas propuestas porque saben que usted no le camina a eso. Porque por su forma de vivir entendemos que un verdadero cristiano es ¿qué? Íntegro. Y muchas veces entonces preservamos aún a los incrédulos a hacer cosas malas y que se sigan pudriendo solamente por el testimonio de nosotros. No hacen obras malas porque saben, o no hacen malos chistes ni malos comentarios. ¿Por qué? Porque usted es un seguidor de Cristo. ¿Usted no lo ha visto? A veces que uno está por ahí en una reunión y van a decir alguna bobada. No lo diga, que es que acá está el hermano, aleluya. No lo digas. ¿Sí me va a entender? Ahí hay persecución, pero al mismo tiempo hay ¿qué? Preservación, conservación, ¿sí o no? ¿Sí me hago entender en ese punto? Entonces, ahora bien, como sal del mundo, nosotros no podemos cometer dos errores. Como sal del mundo, porque la palabra de Dios dice que no podemos dejar de salar. Entonces, no podemos cometer dos errores. Y el primero es huir del mundo. ¿A causa de qué? ¿De no ser qué? ¿Cuál era el primer punto? Perseguidos. Entonces, nosotros no podemos huir del mundo. Y segundo, no nos podemos amoldarnos a este mundo. Miremos el primero. Nosotros no podemos huir del mundo. Cuando hablo de huir del mundo, me refiero a la actitud escapista que tomaron algunos cristianos en épocas anteriores en irse a lugares para protegerse de la corrupción del mundo. ¿Sí? Hoy por hoy hay iglesias que creen que la labor es aquí, en medio de estas cuatro paredes. Cuando nuestra tarea es ¿dónde? Afuera. Cuando el pescador se va a pescar, ¿a dónde tira la atarraya? Al mar. No las tira sobre la barca, la tira al mar. Entonces, porque cuando nosotros creemos que la tarea es aquí, la tarea es huir del mundo para que no nos contamine, ¿cierto? Para que no hablen mal de nosotros. Eso sería como la antítesis o lo contrario de la metáfora utilizada por Jesús aquí en lo que estamos estudiando en esta porción. Porque nosotros estamos llamados ¿a qué? A preservar el mundo, no a huir del mundo. Bien, por eso, si bien nosotros no somos del mundo y por eso el mundo nos odia, intentar huir del mundo es negarnos a cumplir la labor de preservar que usted y yo tenemos como seguidores de Cristo. Y segundo, cuando hablo de no amoldarnos al mundo, me refiero a aquellos que se hacen llamar sal del mundo por ser seguidores de Cristo, pero su testimonio cristiano se desvanece en medio de los incrédulos por amoldarse a ellos. Entre otras cosas, ¿por qué lo hacen? Para evitar ser tratados con menosprecio o con burlas. Entonces, ¿sabe qué?
no sirve para nada. Muchas veces usted aquí es muy fácil verle las caras de ángeles que ustedes tienen ahí, así sea un ángel dormido, como muchos están. Pero muchas veces allí en el mundo vamos y nos comportamos muy parecido a ellos para que no digan que es que nosotros somos unos cristianos aburridos. Y entonces terminamos comportándonos como ellos y no hay ninguna diferencia. Y en este punto es muy curioso, y es que hay cristianos que para no ser tratados con menosprecio por parte de sus amigos o cercanos no cristianos, entonces se amoldean para comportarse, ¿cierto?, parecido, para tener comportamientos mundanos. Que uno dice, ay, ¿este es el mismo de la iglesia? ¿Sí? De lo cual no parece darse cuenta es que apenas volteen o den la espalda, ¿cierto?, por querer agradar a los hombres y no a Dios, lo primero que van a decir, y que es cristiano. Ah, y velo, ahí lo mandamos borracho. ¿Sí? Porque ese es el comentario. Ese es el comentario. Y que es que muy cristiano, y véalo haciéndoselo a la señora. ¿Ah? No fue capaz de decir no. Entonces, por eso, por querer ser nice con el mundo, terminamos nosotros moldeándonos al mundo y siendo sal, nos volvemos una sal ¿qué? Insípida. Nos volvemos una sal que no sala, que no preserva, sino que termina ayudando a la descomposición de aquellas personas. La palabra de Dios dice, si la sal se desvanece, no sirve para nada, solamente para ser pisoteada por los hombres. Y qué tristeza decirlo, pero muchas personas rechazan el evangelio por causa de aquellos que lo profesan sin vivirlo. Muchos dicen que son cristianos, pero con su comportamiento, para que no los traten de cristianos aburridos, nos volvemos una sal que no sala. Y por eso dicen, no, es que yo voy a la iglesia los sábados, pero vea, yo también puedo rumbear. Vea, yo también puedo hacer esto. Pero vea, yo también puedo, porque es que en mi iglesia no me lo prohíben. Porque ¿qué es lo primero que a uno le preguntan cuando uno se vuelve cristiano? ¡Ah! Y entonces allá lo obligan a diezmar. ¡Ah! Y entonces allá no lo dejan tener sexo antes del matrimonio. Porque hay unas preguntas que a uno ahí mismo le empiezan a hacer. Ay, y entonces allá le prohíben que usted se junte con nosotros. No, no se les prohíbe. Se les predica la palabra, se les predica la verdad. Y la verdad es la que nos tiene que confrontar a cada uno de nosotros. Entonces, tristemente decirlo, muchas personas rechazan el evangelio por el mal testimonio de aquellos que profesan ser cristianos. ¿Qué dice Romanos 2:24? Romanos 2:24 dice lo siguiente: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por causa de quiénes? De aquellos que tienen un mal comportamiento por querer ser como los gentiles. En este caso dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y está dando referencia a aquellos que se llamaban creyentes, pero con su manera de vivir contradecía lo que decían creer. ¿Bien hasta ahí? ¿Claro como el agua? Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo se comportan ustedes en su trabajo? ¿Sí? Puedo trabajar solo, ¿cierto? ¿Cómo se comportan en su trabajo? ¿Cómo se comporta usted en su estudio? ¿Cómo se comporta usted en su casa? Hay un problema. Está bien decir que no porque yo sea pastor y creyente, mis hijos están obligados a ser unos creyentes. Gloria a Dios, y esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer, presentarles el evangelio y que el Señor tenga misericordia de esto. ¿Sí o no? Pero lastimosamente, hoy por hoy, el testimonio de mucho hijo de pastor que no quiere caminar en los caminos del Señor es porque ellos no quieren ser como su papá. Una persona que se para al frente, pero que como se comporta en la casa es muy contrario a lo que el Dios de la palabra de Dios muestra. Así que
¿qué es lo que dice? Para ser un hipócrita como papá, prefiero nunca hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos comportamos nosotros? ¿Cómo reflejamos nosotros el carácter de Cristo en nuestro diario vivir? ¿Sí? Y por eso les hago la pregunta, ¿cómo se comporta usted en su trabajo? ¿Cómo trata usted a su esposa? ¿Cómo trata usted a sus hijos? ¿Cómo hace usted las cosas para la gloria de Dios? Bien, finalmente entonces la escritura en el día de hoy nos va a enseñar la tercera consecuencia de exhibir el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y esa consecuencia es la exaltación hacia Dios. Y ya les voy a explicar esa exaltación hacia Dios. ¿Qué dice Mateo 5, 14, 16? Mateo 5, 14, 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí vamos a ver entonces la segunda metáfora que Jesús está utilizando para referirse a los creyentes. ¿Y cuál es esa metáfora? Que los creyentes son ¿qué? Luz. El cristiano es la luz del mundo. Y ojo, no porque el cristiano tenga una luz propia, sino porque sigue aquel que es la luz del mundo. ¿Sí o no? Vaya buscando Juan 8:12. Y entendamos esto. Nosotros como cristianos somos la luz del mundo, pero no porque la luz sea propia, sino porque reflejamos la luz de aquel que verdaderamente es la luz. ¿Qué dice Juan 8:12? Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bien. Y este ejemplo, para hablar de esto, de que nosotros somos luz, pero que no brillamos con luz propia, el ejemplo muy bueno para esto es los planetas. Cuando nosotros en las noches miramos al cielo y tenemos una luna llena, ¿nosotros qué decimos? La luna está alumbrando. Y es más, cuando hay unas lunas muy grandes, ¿cierto? Brillan, tenés hasta sombra, ¿sí? De la luna. Cuando usted mira a los otros planetas, usted ve ¿qué? Luces. Pero la pregunta es, hoy por hoy somos conscientes, gracias a los avances de la ciencia, que no es que la luna alumbre. La luna ¿qué? Refleja una luz. Y así como los planetas. ¿Quién es el que da la luz? El sol. Y para nosotros, ¿quién es el que nos da la luz? Cristo. ¿Correcto? Así que entonces, los que siguen a Jesús tienen la luz de la vida, porque por eso pueden ser luz para este mundo, porque reflejamos la luz que Cristo Jesús nos ha dado. Quisiera detenerme simplemente en cómo es que el creyente es luz para este mundo. Versículo 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. La manera de ser luz para el mundo es con nuestras buenas obras, mostrando nuestras buenas obras y nuestro buen testimonio. Pero usted podrá decir, en su mente, ¿acaso la Biblia no nos habla a nosotros que nuestra mano derecha no se dé cuenta de lo que dice nuestra mano izquierda? Entonces, ¿cómo así que la luz que yo tengo que irradiar son las obras? O sea, usted dirá, eso como que no cuadra. ¿Sí? Entonces, hablando precisamente de no ser como los hipócritas que hacen cosas buenas para que los demás lo vean. Pareciera que estamos hablando como de lo mismo. Así entonces, la Biblia dice que no seamos como los hipócritas. Es verdad que no seamos como las hipócritas, que hacen las cosas. ¿Para qué hacen los hipócritas las cosas? Para ser visto por los demás. Y de esta manera, ¿qué pasa?
de ser reconocidos y recibir las alabanzas de ¿quiénes? De los hombres, los hipócritas, ¿cierto? Usted dice, no, claro, yo ayuno 7 días a la semana. Yo todos los días me levanto a orar a las 3 de la mañana. Como hipócrita usted dice eso. ¿Y para qué usted hace eso como hipócrita? Para uno decir, uy, qué man para orar. Qué duro para ayunar ese man. ¿Sí o no? Esa persona. Pero en el texto que nosotros estamos viendo aquí, los hombres no están buscando la alabanza o la gloria de los demás, sino que están buscando que con la exhibición de sus obras, precisamente, ¿quién sea glorificado? ¿Qué dice el versículo? ¿Quién sea glorificado? Dios sea glorificado. Cosa muy diferente a lo de los hipócritas, que ellos están buscando la gloria ¿qué? Propia. Porque la motivación de los hipócritas al exhibir sus obras es en búsqueda de ¿qué? De alabanza de los hombres. Pero la motivación del cristiano al exhibir sus buenas obras, su gentileza y su amor, es para que el Señor sea exaltado, alabado y glorificado. Esa es la razón por la cual nosotros hacemos la obra. No la foto para que los demás vean que usted lo hizo, sino que nuestro Padre lo vea en los cielos. Así nos recibamos la palmadita en la espalda del pastor, del jefe, del que usted quiere recibir muchas veces la palmadita. Y hay dos pasajes en Filipenses 2.15 y en 1 de Pedro 2.12, vámonos a Filipenses 2.15, hay dos pasajes que nos enseñan que nuestras buenas obras o nuestra manera piadosa de vivir, que surge del carácter de Cristo en nosotros, son la manera en que iluminamos a este mundo sumido en tinieblas. ¿Qué dice Filipenses 2.15? Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Y qué dice 1 de Pedro 2.12? 1 de Pedro 2.12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Así que, querida iglesia, exhibir el carácter de Cristo descrito en las bienaventuranzas nos traerá a nosotros persecución, pero también será de preservación para el mundo corrupto. Y todo esto, finalmente, para la gloria de Dios. Amén. Termino con unas preguntas. Pregúntese usted que está escuchando hoy este mensaje. Pregúntese y sea sincero. ¿De verdad estás exhibiendo el carácter de Cristo en su vida? ¿Usted está exhibiendo lo que hemos visto en las últimas 4 sábados? ¿Usted está siendo manso? ¿Usted está siendo misericordioso? ¿Usted está siendo consciente de que debemos nosotros tener un hambre y una sed constante por Dios? ¿Está entonces usted verdaderamente exhibiendo el carácter de Cristo? ¿O todavía verdaderamente no te ha alumbrado Cristo? ¿Tu manera de vivir hace que los demás glorifiquen a Dios o blasfemen de Dios? Pregúntese usted eso. En la forma en cómo usted se comporta, las cosas que usted hace que el Dios sea glorificado o hace que el nombre de Dios sea blasfemado. Y siendo sincera con esas respuestas, colóquese en pie y pidámosle a Dios. Pidámosle y hagámosle una oración a Dios.
Papá Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra a nuestra vida. Gracias por lo que hoy aprendemos, Señor. Gracias porque hoy vemos esas 3 consecuencias de exhibir el carácter de Cristo. Hoy yo quiero ser sincero delante de ti en este tiempo de oración y decirte: ayúdame, Señor, a exhibir fielmente el carácter de Cristo en mi vida. Ayúdame, Señor, a verdaderamente vivir para la gloria tuya. Que mi vida gire en torno a ti, Señor. Que tú no seas un escampadero. Que tú no seas un lugar o una excusa, tal vez para sentirme bien por las cosas malas que he hecho. Yo que quiero pedir a ti, Cristo, que tú me alumbres con tu verdad y que tú me ayudes a que esa verdad sea el todo para mi vida y también llevar a esa verdad a muchos más que la necesitan. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras inconsistencias. Y te pedimos que tengas misericordia, Señor, porque aún somos humanos y nos equivocamos y fallamos, Señor. Y muchas veces en nuestra forma de actuar y proceder, Señor, muchos pueden que no vean en nosotros al Cristo resucitado al cual nosotros estamos llamados a profesar. Pero queremos trabajar en ese Cristo. Forja en nosotros ese nuevo hombre. Espíritu de Dios, regenéranos todos los días. Ayúdanos a morir al viejo hombre todos los días, para que con mis actos yo te glorifique a ti. Te pido, Señor, que tú nos ayudes verdaderamente a entender cuál es el galardón que está en el cielo, que eres tú, Cristo Jesús, una vida entera contigo. Que no coloquemos nuestra mirada en lo que nos puedan ofender o lo que nos puedan decir. Ayúdanos más bien que con nuestra forma de comportarnos preservemos a este mundo que está en corrupción, Señor. Y al hacer eso, podamos exaltar tu santo nombre, porque ese es el llamado que tú nos haces, hacer la gran comisión y anunciar las buenas nuevas al mundo. Te pedimos que te quedes con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tiene un fuerte aplauso a Dios.